Buenas tardes, vamos a intentar explicar un poco el funcionamiento del disco intervertebral y qué es lo que pasa cuando se produce una hernia. ¿Vale? Tenemos aquí un modelo anatómico, serían dos vértebras. Esta sería la zona posterior, serían los bultitos que nos salen en la espalda cuando nos agachamos, ¿vale? Cuando nos flexionamos. Y esta sería la cara anterior, ¿vale? Entonces, la vértebra, entre la de arriba y la de abajo, forman una pequeña muesca, que es por donde sale un nervio raquídeo, ¿vale? De la médula espinal, que está en el centro. Entonces, sale uno para un lado y otro nervio para el otro lado. Y ese agujerito se llama agujerito de conjunción. El disco intervertebral, esta es una almohadilla que está colocada entre las dos vértebras y la función que tiene es la amortiguación de los impactos que pudiera tener un hueso contra otro para evitar que se rompa. El problema viene cuando ese disco se rompe o se abomba demasiado y empieza a ocupar un espacio que no debería de ocupar, ¿vale? Aquí tenemos una vértebra y por ese agujerito es por donde pasa la médula espinal. El disco estaría colocado aquí. Si ese disco se va hacia atrás, ocuparía parte del espacio por donde pasa la médula espinal. Si se va hacia un lado, pues lo que va a hacer es afectar a un nervio. En un caso será el lado izquierdo, el lado derecho, ¿vale? O a nivel central. Entonces, vamos a intentar dibujar aquí un pequeño modelo para cuando veáis una resonancia magnética, más o menos entendáis un poco por qué el médico os dice que tenéis un tipo de hernia o otro. Este sería el cuerpo vertebral donde se va a colocar encima el disco. Aquí tenemos el agujero por donde va a pasar la médula espinal. Y ahora, la rotura del disco puede ser medial, es decir, posterior pura, o puede ser lateral. En función de a dónde afecte, va a afectar solamente a la médula espinal o va a afectar a esta raíz nerviosa, pero no a la otra raíz nerviosa. Bien. ¿Cómo se comporta un disco? Cuando nosotros tenemos una vértebra, otra vértebra, otra vértebra, el disco está estabilizado en el centro y tiene más o menos la misma presión por un lado que por otro. En el momento en el que nosotros hacemos una flexión, es decir, nos intentamos agachar, se genera un aumento en la presión anterior y el disco se va a bombar hacia la parte posterior, ¿vale? Si hiciéramos una extensión, vamos a generar un cambio en la presión, es decir, vamos a aumentar la presión en la cara posterior del disco, haciendo que se abombe o todo el material se vaya un poquito hacia adelante. La médula espinal está aquí. Entonces, ¿por qué se dice que el trabajo en flexión, cargar peso puede ser peligroso? Porque si estamos abombando el disco hacia atrás y generamos luego una presión, intentamos levantar peso, vamos a generar un aumento de presión de los discos. Todavía más podría llegar a romper ese disco y hacer que salga material discal a un espacio que no debería de estar ocupado por nada, debería estar libre. Con lo cual podemos llegar a afectar o a romper todo este disco y generar una salida de material discal, ¿vale? Otra cosa que vemos muy común o que podemos escuchar muy común, que es una deshidratación del disco o una pérdida de altura. Claro, yo tengo un disco sano y ese disco sano tiene que tener una cantidad de líquido. Vamos a imaginar un globito de agua. Ese globo de agua tiene que tener una cantidad de líquido. Si por las circunstancias de salida de material, por una hernia o por una deshidratación normal, progresiva por la edad, nos encontramos con que el disco ha perdido altura, pues la distancia entre una vértebra y otra va a ser menor. Pero eso no es un problema, eso es un proceso normal de la edad. Es decir, con el paso del tiempo, nuestro cuerpo se va deshidratando y va generando cambios y se va adaptando. Entonces, este tipo de cambios
pues con 20 años no son normales, pero con 50 años es lo habitual. Es decir, no te vas a encontrar con 50 años un disco completamente hidratado, es imposible, no es algo patológico. Una hernia sí es patológica, es decir, es una rotura del disco provocada por un mal movimiento, por un exceso de carga a la hora de levantar, pero luego tenemos que con el paso del tiempo, a partir de los 60, 70 años, la gran mayoría de las vértebras tienen algún tipo de proceso artrósico degenerativo y los discos también están mal, están alterados. Es decir, una hernia puede pasar con 20 años, sería patológico, pero con 80 es completamente normal. Es un proceso normal de la edad de deterioro del disco. Está acumulando cantidad de agresiones, cantidad de impactos y al final pues tiende a romperse. Eso es normal. Entonces no tenemos que prestarle demasiada atención. Hay vértebras, hay lesiones, hernias que requieren cirugía y otras que no. ¿De qué va a depender? Pues va a depender un poco de la cantidad de material que nos haya salido. Vamos a imaginar, aquí está la hernia, a nivel medular, y vamos a dibujar una hernia aquí. Si tenemos una hernia en la que hay un poquito de material discal fuera, realmente nos va a generar poca alteración, una pequeña muesca, ¿vale? Vamos a imaginar que el ligamento deba de ser así. Vamos a hacer una pequeña muesca, es decir, está empujando un poquito ese ligamento posterior. La médula espinal no se está viendo afectada, pero si la salida del disco es muy grande y tenés mucha cantidad de líquido, o sea, de material discal fuera, esto sí que probablemente el neurocirujano debería de valorar si realmente merece cirugía. La gran mayoría de los casos, esto tiene una sintomatología, no tiene nada que ver esto con esto. Nosotros podemos encontrar que es común tener dolor, pero esto va a ir acompañado de otras cosas, ¿vale? Entonces, en principio, cuando solamente hay dolor lumbar o dolor un poquito hacia una pierna, o del cachete hacia una pierna, no tenemos que pensar que lo que tenemos es una hernia, que esto requiere cirugía, que ya no voy a poder levantar más peso, que no puedo hacer ejercicio. Eso es un error. Las hernias se van a ir reabsorbiendo. No se va a ir otra vez todo el material hacia adentro, simplemente el sistema leucocitario, nuestro sistema defensivo, va a ir comiéndose un poquito progresivamente ese material que ha ido fuera hasta generar pues algo parecido a lo que había, una pequeña cicatriz. No se va a quedar igual que antes, es decir, no se va a reabsorber el disco. Imaginad un huevo roto, se escapa la yema sobre la clara. Se escapa la yema sobre la clara. Nosotros no vamos a reabsorber, a meter otra vez, a encapsular toda la yema, pero lo que sí podemos hacer es ir quitando, comiéndonos esa yema, y al final lo que va a quedar es un huevo con menos yema, pero no está la yema fuera estorbando. Entonces, entre 3, 4, 5, 6 meses, normalmente las hernias se reabsorben o mejoran muchísimo. Solas, no necesitamos hacer nada, no necesitamos pasar por cirugía. Es importante que tengáis eso en cuenta. La cirugía nunca puede ser la primera opción. ¿Cuál es la primera opción? En principio, fisioterapia. No vale cualquier ejercicio, no vale apuntarme a un gimnasio, levantar pesas de cualquier manera, sino que lo que tenemos es que intentar generar ejercicios de extensión, esto es de una manera genérica, ¿vale? Luego habrá que valorar cada caso, para intentar hacer un empuje hacia anterior del material discal, intentando que no se vaya otra vez hacia atrás. No digo eliminar por completo las flexiones, es decir, no es que no me pueda agachar, sino que tengo que tener en cuenta que al agacharme, si lo hago mal y cargando peso, puedo generar más salida de discal. Entonces vamos a hacer muchos ejercicios de extensión y vamos a dar mucha capacidad de movimiento a ese segmento, pero un movimiento controlado, que esté bien realizado, para evitar, primero, cargas innecesarias, mantener la postura al mismo tiempo. Cuando me preguntan, Juanjo, ¿qué postura me tengo que sentar? Como quieras. A día de hoy no hay una evidencia científica que diga que hay unas posturas mejores que otras. Tu cuerpo está preparado para realizar cualquier movimiento, una inclinación, una extensión, una flexión. La única diferencia es el tiempo en el que estás. No se debería de mantener la misma postura durante mucho tiempo, independientemente de cuál sea. Es que estoy muy bien recto, estoy muy bien colocado, y si me tiro 3 horas en esa posición, al final voy a tener sobrecargas y problemas, porque la musculatura necesita contracción, relajación, dilatarse.
y volver otra vez a su estado normal. Todo lo que sea mantener una postura estática va a ser un problema. ¿Agacharme va a ser un problema? No. Simplemente tendré que hacerlo con un poco de precaución, no hacerlo bruscamente, no cargar pesos, no retorcerme, no hacer giros, sino ir progresivamente reentrenando el movimiento y volviendo a educar a mi musculatura con un timing, con una entrada de actividad correcta, ¿vale? Pues espero que hayáis tenido un poquito más claro los conceptos de qué es una hernia y sobre todo eso, quitarle peligro, riesgo y miedo a cuando no tienen un diagnóstico que es una deshidratación, que es una patología discal.